configuración. Ayer a las máquinas virtuales le asignamos dirección IP, por lo tanto lo primero que deberíamos probar es realizar un pique entre ambas para ir probando que tengan conectividad. Cliente a servidor, servidor a cliente. No deberían tener ningún problema si en el caso que bajaron los firewalls. ¿Ya? Recuerden que la dirección IP del cliente es la 192.168.1.254. La dirección IP del servidor es la 192.168.1.2. Eso es lo primero. Una vez que las máquinas ya tengan un ping entre sí, ¿cierto?, en forma exitosa, ambas máquinas deben trabajar en el mismo grupo de trabajo, ya que eso nos faltó configurar ayer. Así que vamos a crear un grupo de trabajo para que ambas máquinas se vean en el mismo entorno y puedan trabajar unidas, ¿ya? Entonces, el grupo de trabajo que vamos a crear, ¿cierto? Vamos a hacerlo primero en la máquina cliente. En la configuración donde está el nombre, ¿cierto? Grupo de trabajo por defecto, ¿cómo se llama? Workgroup, ¿cierto? Workgroup o Initium. Son los nombres por defecto que traen cuando no lo hemos agregado. Entonces vamos a cambiarlos de grupo. Ambas máquinas las vamos a meter a la misma unidad. ¿Ya? Entonces el grupo de trabajo nosotros lo vamos a llamar TIC, ¿ya? Como en la escuela. Grupo de trabajo TIC. TIC. Y luego reinician el cliente. Y van al servidor, lo mismo. Los dos en el grupo de trabajo TIC. Entonces también al servidor, cambiarlo del grupo de trabajo, agregarlo al grupo TIC. Y reiniciar. El servidor se modifica de la misma forma que se hace en el Windows 7, el grupo de trabajo. Ya chicos, después de haber probado conectividad, haber asignado el grupo de trabajo, vamos a la implementación ahora de el servidor de base de datos o el motor de base de datos MySQL sobre Windows Server. ¿Ya? Ya, la implementación es bastante sencilla, pero hay que considerar algunos aspectos con respecto a las configuraciones que necesita. Ya, este servidor de base de datos que vamos a implementar es de código libre, se llama MySQL, por lo tanto no tiene costo de licencia, ¿cierto? Cuando es open source, ¿a qué se refiere? Que es libre de descarga y también de libre modificación. Y por lo tanto se puede implementar sobre distintas plataformas y en este caso lo vamos a implementar sobre una plataforma Windows para que se le haga un poco más familiar. Si bien se puede implementar mayormente sobre servidores Linux, pero para que vamos aprendiendo, ¿ya? Entonces, para ello existe un instalador que es un paquete que trae varios programas, entre ellos MySQL y se llama App Server, ¿ya? Y dentro de ellos viene el motor de base de datos, que es como uno de los motores más sencillos para aprender. Después uno puede pasar a motores de base de datos de pago, ¿cierto? O de mayores categorías o jerarquía. Pero siempre en el mundo de las bases de datos, MySQL es un buen motor para comenzar, ¿ya? No significa que sea demasiado básico, pero también es sencillo de usar. Entonces, hacemos la instalación de App Server. Siempre recordar que se instala sobre sistemas operativos servidores. Esa es como la lógica. Puede ser cualquier tipo de servidor, pero no importa que sea un servidor Microsoft, un servidor Linux, pero siempre servidores. ¿Ya? Por eso no lo instalamos en un Windows 7. Servidores. ¿Ya?
Entonces ahí aparece, el instalador me dice que vamos a trabajar con la versión de App Server 258 y vienen varias cosas. No solamente viene el motor de base de datos MySQL, que es esta, el que aparece con el símbolo del delfín, sino que aparece, por ejemplo, el lenguaje de programación. Viene con un lenguaje que se llama PHP, ¿cierto? Y viene con un servidor web que se llama Apache. ¿Por qué necesita tenerlo, esa otra herramienta? Porque sobre ello funciona. MySQL no trabaja solo, necesita un lenguaje de programación porque está hecho en PHP y necesita un servidor web para que se visualice. ¿Ya? Entonces, en este programa que se llama App Server, tiene toda la herramienta. Si uno quisiese también lo puede trabajar en forma individual, pero tendría que instalarlas aparte, una por una. Instalar un servidor web que se llama Apache, instalar un lenguaje de programación que se llama PHP, luego instalar MySQL, instalar una interfaz gráfica, y son un par de herramientas, ¿ya? En este caso, este software lo trae todo y listo, primero para hacerlo en forma básica, después uno lo trabaja en forma individual, ¿ya? Cuando lo hace en servidor en Linux. Toda la implementación ya más a fondo de los motores de base de datos en distintas plataformas y distintas tecnologías se hace en el módulo siguiente, el que se llama base de datos orientado a objetos, ¿ya? Que es del otro semestre. Ahí nosotros vemos todo lo que es servidores, pero a un nivel más avanzado, ¿ya? De base de datos. Ahora con este es para empezar a familiarizarse. Listo, chicos. Entonces instalamos o comenzamos la instalación, ¿ya? Ahí aparece el licenciamiento. Me explica que es de tipo open source, licencias GPL, por lo tanto pueden ser usadas sin ningún fin de lucro, ¿ya? No importa que sean usadas en modo estudiantil, se pueden usar en modo comercial también. O sea, a pesar que es libre y no es de pago, yo también podría implementarlo para una empresa y trabajar con ellos. ¿Te digo? Entonces, carpeta de instalación, App Server se va a instalar en la unidad C del servidor, en el disco C. En el disco C. Y luego aparecen qué herramientas se van a instalar, cuáles traen. ¿Ya? Y ahí son los paquetes de instalación que les mencionaba. Revisemos una por una. Primero, dice que instala un servidor web, porque esto funciona en ambiente web, lo vamos a ver por un navegador desde el cliente. Por lo tanto, instala un servidor web que se llama Apache. Ahí está, perfecto. Luego se instala el motor de base de datos, ¿ya? Que se llama MySQL, con el que vamos a trabajar nosotros. Luego dice que se instala un lenguaje de programación con que está hecho ese motor de base de datos, que se llama PHP. Y por último, instala una interfaz gráfica para visualizarlo, y eso se llama PHP MyAdmin. Por lo tanto, ahí está el paquete de herramientas, ¿ya? Interfaz, lenguaje, motor y servidor web, ¿ya? Para trabajarla, para utilizarlo necesitamos todos los paquetes, así que instalamos todos por defecto, los podríamos hacer uno a uno, pero tendríamos que descargarlos de distintas páginas, porque son de distintas empresas, ¿ya? O proyectos, son todos diferentes. ¿Ya? Instalamos todo, servidor web, lenguaje, programación, motor de base de datos e interfaz. Luego me pregunta, ¿ya?, cuáles son los datos que le voy a ingresar. El primer dato que le voy a ingresar en la parte superior es indicarle cuál es el servidor web donde se va a instalar. Y como se va a instalar en la misma máquina, yo lo puedo definir de dos formas, con una dirección local. La dirección local la puedo representar de dos formas. Una de ellas es que asigne una dirección IP, ¿cierto? Decirle, en esta dirección IP localmente va a estar alojado este servidor. Y una de ellas es que indique la dirección que se llama de lupa. Le digo, la 127.0.0.1. ¿Ya? Ese es un método. Entonces le digo, se va a instalar en la dirección 127.0.0.1, que es la misma máquina. O también le podría decir, se va a instalar como localhost. Ya, le puedo decir, instálese como localhost o instálese como 127.0.0.1. Las dos formas son lo mismo. Las dos formas de expresarlo. Por lo tanto, le estoy diciendo, instálese en esta máquina. Por ejemplo, yo lo voy a instalar como 127.0.0.1. Puede ser la IP o la palabra. Cualquiera es válida. Puede ser entonces 127.0.0.1 o podría ser localhost, que representa las direcciones
de localhost o localhost como palabra, que es una dirección interna en la misma máquina. Por lo tanto, no tiene que salir al exterior. Estamos consultando la misma. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas que quiera hacerlo es válido. Entonces, 127.001. Luego, asigne un correo. Puede ser cualquier correo válido, ¿ya? Cualquiera. El arroba, si no lo busca, lo saca con el teclado en pantalla. Si no lo encuentra, lo saca con el teclado en pantalla. Con el teclado en pantalla del Windows Server, ¿cierto? O en Script Keyboard. Entonces asigna un correo. Y lo otro importante es que definan que sea el puerto 80 por el cual van a visualizar vía remota este servidor de base de datos. ¿Ya? Si es por el puerto 80, eso me está indicando que lo voy a ver vía web, ¿cierto? Desde el explorador del cliente, el Internet Explorer, voy a poder verlo, ¿ya? Entonces, IP local, un correo, puerto 80. Ya. Luego que tenemos ya la configuración del servidor web, la configuración básica, ahora comienza la configuración del motor de base de datos MySQL, ¿ya? MySQL es un motor de base de datos de los más utilizados en el planeta. De hecho, podríamos decir que de 10 sitios web que corren en el planeta, 8 usan MySQL. O sea, está presente en todos lados. Porque es liviano, es versátil y soporta una gran cantidad de datos, ¿ya? Así que familiarícense mucho con MySQL, ¿ya? Lo van a ver mucho en los servidores web. O en los sitios de carros de compra, comercio electrónico, ¿ya? Y varias plataformas que hoy día son gigantes de datos, comenzaron usando MySQL. Facebook comenzó con MySQL como gestor de base de datos, pero llegó un momento que eran tantos datos que tuvo que pasar a otro servidor, a otro motor, ¿ya? Contraseña de usuario, recuérdenla, con esta van a entrar, y el usuario administrador de este servidor se llama root. Root, por lo tanto, el usuario va a ser root y la contraseña usted se la define, ¿ya? No lo olviden. Lo que usted quiera, pero no lo olvide. Como usted quiera. Ojo, pero esta no es del sistema operativo, esta es del servidor de base de datos, ¿cierto? Entonces, aplique la contraseña, repita la contraseña. No es requisito. No es requisito, porque es para el sistema operativo la otra política. Esta es para MySQL, es aparte. Nosotros estamos instalando MySQL sobre Windows Server, no es parte de Windows Server, ¿cierto? Es un software. Por eso esa política pasa. Siempre recuerden, usuario root. El usuario root. El usuario root representa un superusuario, ¿cierto? Que tiene todos los privilegios de los sistemas Linux, ¿ya? Y empezamos la implementación. Cuando termina la instalación, le pregunta por dos servicios. ¿Ya? Dice Start Apache, que es el servidor web donde va a funcionar el motor de base de datos, y Start MySQL, que es el motor de base de datos, ¿ya? Entonces nosotros podemos definir lo siguiente. Podemos iniciarlos manualmente o lo podemos dejar que se inician automáticamente con el servidor. Yo les recomiendo que se inicien automáticamente con el servidor. Si apagamos Windows Server y lo iniciamos en algún momento, tienen que iniciarse los programas, ¿ya? Entonces, ¿cómo revisamos ello? Dejamos Start Apache, Start MySQL y terminamos, ¿ya? Y vamos a ir a revisar. Vamos a revisar. Ahora, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a los servicios que están en ejecución en la máquina, en el servidor, ¿ya? Con el comando services.msc vamos a levantar los servicios de Microsoft que están corriendo. Services.msc. ¿Ya?
revisan los servicios de sistema y vamos a revisarlos. Entonces, asegúrense que los dos servicios que aparecían en la pantalla anterior estén automáticos. Uno de ellos se llama Apache. ¿Ya? Entonces Apache 2.2 que aparece por ahí, vaya a las propiedades y debería estar ¿en qué modo? Automático e iniciado. Eso asegúrese. Si está manual, cámbielo automático. Y si está detenido en stop, le aplica start. A veces hay que revisarlo o levantar los servicios manualmente. Por eso lo estamos aplicando. Ya. Ese está iniciado automático. Perfecto. Y el segundo que hay que revisar es el que se llama MySQL. Que ese es el servidor de base de datos. Y efectúa lo mismo. Va a las propiedades y verifica que esté en modo automático y también que esté iniciado. Si está en gris el botón es porque está iniciado. ¿Ya? Una vez que ambos estén verificados, se asegura usted que entraron. Una vez que se asegure que entraron, vamos a levantar la configuración o vamos a entrar al servidor de base de datos en forma local. ¿Ya? En forma local y mediante línea de comando. ¿Ya? Vamos a revisar. Para asegurarse que la contraseña que agregaron esté correcta, ¿cierto? Y que esté funcionando este servidor. ¿Cómo lo revisamos? ¿Ya? En los programas que están instalados va a estar el directorio App Server, ¿ya? Y dentro de ello hay una consola propia que trae. Se llama MySQL Command Line Client, ¿cierto? MySQL Command Line Client. La ejecuta esa consola, claro, ejecútela y le va a pedir la contraseña que recién habilitó. ¿Ya? ¿La contraseña de qué usuario? De Rod, usuario Rod. Y pruebe la contraseña. ¿Ya? Pruebe la contraseña. Si usted entró correctamente, ya va a cambiar el prompt o el perfil de la consola y va a decir MySQL. ¿Ya? Dice que ya estamos dentro del motor de base de datos. Está funcionando, pero ¿en qué forma? En forma local, dentro del mismo servidor. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Lo que va a hacer ahora, ejecutar el comando show database, con ese database, punto y coma. Ya ejecutamos el comando en lenguaje SQL. Este es el lenguaje SQL. Show database, punto y coma, y debería mostrarle algunas bases de datos que ya están hechas. Esas son las de sistema, esas nosotros no las hemos intervenido. Entonces, show databases, punto y coma, y aparece un listado de bases de datos. Una se llama information-schema, otra se llama MySQL, otra se llama PHP, y otra se llama test. Son 4 bases de datos. Son las propias que trae para que esto funcione. Nosotros después vamos a crear nuestras propias bases de datos. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Es para que vamos comprobando funcionalidad. ¿Cuánto se demoró en hacer esa consulta? Nada. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo servidor, ¿no es cierto? Si esto lo hacemos desde el cliente, eso se va a demorar un par de milésimas, ¿cierto? Porque lo va a hacer por la red. ¿Ya? Las rows son cuántas filas encontró. ¿Cuántas filas? 4. ¿Cuántas bases de datos hay? 4. ¿Ya? Entonces entramos, vimos la base de datos, show database, y nos desconectamos. Simplemente fue para revisar eso. ¿Bien hasta ahí, cierto? ¿Sí? Ya. Desconectarse con el comando exit. Y ahí libera la consola. ¿Ya? En caso de que usted olvidó la contraseña de Rod, la olvidó, ahora es el momento de solucionarlo. ¿Dónde se soluciona? Ahí está la pestaña configuración. Reset MySQL root password. ¿Qué es lo que hace? Le pide una contraseña y reescribe una contraseña nueva. ¿Ya? Por terminar. Un asistente. Solamente si
¿cierto? Se equivocaron, no quieren cambiarla o lo olvidaron. ¿Ya? Se tiene que hacer en el mismo servidor. Ahí sería reset MySQL root password, ¿cierto? Ejecuto, y ahí me dice ingrese contraseña, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner Rodrigo 123, ¿ya? Y me cambia la contraseña anterior, ¿ya? Listo, ¿ya? El caso que lo olviden. Ya chicos, ¿bien hasta ahí? ¿Cierto? Pudimos resetear la contraseña en caso que lo olviden. Si la quiero cambiar, por ejemplo, voy a modificarla nuevamente. Voy a volver a mi contraseña original, mi nombre. La reinicio. ¿Ya? Así que en cualquier momento que quieran cambiar la contraseña, lo hacen en reset root MySQL password. ¿Ya? Pero la contraseña local. Ahora la pregunta es, ¿estará funcionando este servidor para verlo en forma remota? ¿Cierto? Tenemos que comprobarlo. ¿De qué forma? Porque localmente funcionó. ¿Ya? Está corriendo este servidor de base de datos. ¿Ya? De hecho lo probamos mediante la línea de comando. Para ir a revisarlo, ahora tenemos que ir ¿dónde? Al cliente. Al cliente. Entonces, como levantó el servidor una aplicación web, la forma de verlo es mediante un navegador. Ojo, no vamos a entrar a la dirección 127.001. Esa dirección es interna, es del propio servidor. Para poder ver el servidor web, o el servidor de base de datos que está corriendo en la otra máquina, usted tiene que asignar la dirección de la otra máquina, que es la 192.168.1.2 // php myadmin. Esa es la ruta. Entonces, es la dirección IP / php myadmin. De ahí nosotros levantamos la interfaz gráfica que tiene para conectarlo mediante un navegador web al servidor de base de datos. Entonces, la dirección IP del servidor / php myadmin. ¿Qué le va a pedir? Nombre de usuario y contraseña. ¿Cuál usuario? Rod. Y la contraseña que usted asignó. ¿Ya? Desde el cliente lo tenemos que hacer. De hecho, de esa forma nosotros nos olvidamos un poco del servidor, ¿cierto? Y vamos a trabajar en el servidor de base de datos en forma remota. De hecho, lo voy a minimizar por acá. Entonces, usuario Rod y la contraseña que usted cambió o que asignó en primera instancia. ¿Ya? Si usted entró correctamente, lo que debería ver va a ser esta interfaz. Entonces, esta es una herramienta más gráfica. Nosotros en el servidor entramos por línea de comando, ¿cierto? A comando, aquí estamos con una interfaz. Y es lo mismo, en realidad, si yo pincho la pestaña que dice base de datos, ¿qué deberían aparecer? Las que vimos un momento, ¿se acuerdan? Decía, las cuatro, TS, PHP MyAdmin, MySQL, Information Schema. Ya. Que es un poco más amigable una interfaz de este tipo, ¿sí? Ya, entonces estamos ya en el servidor de base de datos, servidor MySQL, remotamente, mediante una herramienta gráfica que se llama, ahí está, PHP MyAdmin. Pero tenemos un problema, en realidad más que un problema, una vulnerabilidad que tenemos en este momento. Estamos conectados remotamente desde la red y estamos entrando al servidor con este usuario. Entonces estamos usando un usuario que tiene todos los privilegios y es un poco riesgoso, ¿cierto? Es riesgoso usar un usuario administrador o root en forma remota. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Ciberseguridad, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si estamos un usuario con todos los privilegios? Desde el cliente, un usuario con todos los privilegios del servidor. Ese usuario tiene todos los privilegios, puede hacer todo en la base de datos. Ese es lo primero. Además, es el único usuario que tenemos. ¿Qué pasa si olvida la contraseña? ¿Qué pasa si usted captura la contraseña de su usuario? Más sencillo. A tu casa
Imagínate que en tu casa tienes una sola copia para entrar de llave. Una copia, y esa copia se pierde. O esa copia te la roban. Es la única copia, esa copia te la roban. ¿Qué pasa con ello? Tenemos un problema, es una vulnerabilidad. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer, lo primero que deberíamos hacer antes de hacer cualquier cosa es crear otro usuario. Otro usuario. Y con ese otro usuario que creamos, con ese entramos. Recuerden esto, el usuario root solamente se utiliza, en la única ocasión que se utiliza es cuando usted está dentro del servidor directamente. Aquí, cuando usted trabaje en esta máquina, en el servidor Windows Server y esté aquí frente al servidor, ahí inicie con root. Pero si usted está desde la red, porque esto podría estar desde internet, podría estar desde su hogar trabajando, use otro usuario. No se lo olvide nunca eso. Y cuando trabajen con los servidores Linux, siempre el usuario root es local. Dentro de la misma máquina root. Cuando usted se asegure que está frente al equipo, ahí mismo en el equipo root. Remoto nunca lo usa. Ya. No se lo olvide. No se lo olvide. O si no, con ello van a tener problemas de seguridad después. ¿Ya? Entonces para ello vamos a crear un usuario. ¿Ya? Nos vamos a la pestaña. Nos vamos a la pestaña que se llama Privilegios. Privilegios. Y ahí aparecen los usuarios creados. ¿Cuántos tenemos? Uno se llama root. Dice que está funcionando en el servidor localhost. Tiene contraseña. ¿Y qué privilegios tiene? All privileges. ¿Ya? All privileges. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora, para no ser tan arriesgado, es crear otro usuario. Agregar otro usuario. ¿Ya? Agregar otro usuario. ¿Ya? Crear un nombre de usuario. No tiene que tener espacio. Puede ser su propio nombre o su inicial y apellido. Por ejemplo, yo voy a crear un usuario como R. Orellana. Inicial, apellido. Cuando les pregunta, en la segunda columna, servidor, ¿ya? Me da a elegir varias cosas. Si usted elige local, esta cuenta solamente se va a conectar estando dentro del servidor. Pero si yo quiero conectarme desde otro computador, por ejemplo desde Windows 7, le digo cualquier servidor. Cualquier servidor. ¿Ya? Eso es para conexión remota. ¿Ya? Contraseña, repite su contraseña. Puede ser la misma del usuario root, no la recomiendo, ¿cierto? Porque vulnerabilidad. ¿Ya? Contraseña y debe volver a escribir la contraseña. ¿Ya? El generar contraseña es una aleatoria, así que no se la recomiendo si no quieren usarla. Entonces, nombre de usuario, cualquier servidor, contraseña, repetir contraseña. Y más abajo, ¿ya? Más abajito, aparecen cuáles son los privilegios que va a tener este usuario, el que estamos creando. Y hay tres columnas. Hay tres columnas de los tipos de propiedades que va a tener. ¿Ya? La primera columna representa si él va a poder manipular los datos de las bases de datos. ¿Ya? Entonces, hay varios comandos, ¿cierto? Varias palabras. Me dice, por ejemplo, select, insert, update, delete. Si aplico select, significa que este usuario va a poder buscar datos. Si presiono insert, va a poder ingresar datos a la base de datos. Si presiono update, va a poder actualizar datos. Y si presiono delete, va a poder borrar datos. En este caso, yo quiero que haga todas las cosas. Y le selecciono todas las funciones. Select, insert, update, delete y file. El file es mostrar archivos. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí, cierto? ¿Ya? Esto se va a transformar más adelante en lenguaje SQL. Cuando estemos ya en septiembre aproximadamente, cuando pasemos a programación, vamos a empezar a ver todos estos términos. ¿Ya? Ahora vamos entendiendo los privilegios de este usuario. Luego, hay otra columna que se llama estructura, y aquí me dice qué cosas puede hacer un poco más avanzada. Lo que hacía acá eran funciones sobre los datos. O sea, buscar un dato, borrar un dato, agregar un dato, actualizar un dato. Pero acá, por ejemplo, me dice crear un dato. Drop sería eliminar,
totalmente los datos y todos los datos, mostrar todos los datos, etc. ¿Ya? Entonces también puedo elegir todas las funciones. ¿Ya? Unas son sobre los datos, otras son sobre todos los datos y la última es administrativa. Entonces este perfil es mayor. Él va a tener administración dentro del servidor de base de datos y por ejemplo, él podría hacer ¿qué cosa? Apagar el servidor de base de datos, reiniciar el servidor de base de datos. ¿Ya? El grant se refiere a asignar privilegios. Él podría asignarle a otros usuarios privilegios o podría crear otros usuarios. ¿Ya? Lo voy a marcar todos también. Porque este usuario que estamos creando quiero que haga todas las funciones. ¿Ya? Si le pone crear usuario, puede crear usuario con todos los permisos. Claro, si yo le agrego create user, él puede crear a otro usuario con todos los privilegios, claro. Entonces él tiene ese poder de funcionalidad que puede crear a otros y les puede dar permisos a otros. ¿Ya? Le dimos todos los permisos y todos los privilegios de todas las columnas. ¿Ya? Ahora, continuar abajo y se debería haber creado el usuario. De todas formas, aquí me aparece la consulta del lenguaje SQL, ¿ya? Me dice que se creó un usuario con un nombre, create user, ¿ya? Y ese usuario tiene todos los privilegios. ¿Ya? El identify byte, que está, ¿cierto?, con símbolo, representa la contraseña. Está oculta. Entonces se creó un usuario con un nombre y tiene todos los privilegios. Tenemos que probar ese usuario que funcione ahora, ¿ya? Para ello, vamos a cerrar la conexión al servidor, la pestaña exit o salir, ¿ya? Y van a entrar con el usuario que recién creamos. Ingrese con el usuario que recién creó. Y debería entrar. ¿Cómo me doy cuenta que estoy con el usuario nuevo? Aparece en la conexión, dice usuario, ¿cierto? El nombre, se conectó vía protocolos de TCP/IP, se conectó por la red, ¿cierto? Y está dentro del servidor. ¿Ya? Estamos dentro de la máquina. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. ¿En mi computador le tengo que usar este o el root? Estamos en la máquina virtual. No, sí, pero leí mi ejemplo de adelante. A ver, si tú instalaste un servidor de base de datos en el computador, ahí puedes usar ROT, pero tú en el computador trabajando, si te vas a conectar en forma remota, nunca uses ROT, nunca. Ahí crea un usuario y te conectas con ese usuario. Aquí, ¿por qué estamos usando este? Porque estamos desde el Windows 7, ¿cierto? Hacia el servidor, por seguridad. Por seguridad. Ya chicos, entonces tenemos el primer método de conexión. ¿Cómo nos conectamos? Mediante el navegador, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora vamos a probar otro método de conexión. ¿Se acuerdan que instalamos un programa? ¿Ya? Con el programa que se llama MySQL Workbench vamos a generar una conexión. Cualquiera de las dos es válida para que lo hagan. Pueden entrar por el navegador web o por el programa. ¿Ya? De hecho, por eso vamos a hacer las dos conexiones para que ustedes vean cuál les interesa. Esta interfaz o esta conexión es un poco más sencilla, es netamente para visualizar y hacer un par de comandos. En cambio, la otra, el programa es más avanzado y permite hacer base de datos, diseñarlas, modificarlas y además conectarse. ¿Ya? Pero ustedes utilizan cualquiera de las dos. Vamos a probarla. ¿Ya? Entonces, pueden dejar la conexión abierta ahí, ¿cierto? La dejo minimizada por ahí. Estamos conectados. Y ahora, iniciamos el programa que se llama MySQL Workbench. Ya. Entonces vamos a probar dos tipos de conexiones. Una mediante el navegador y otra mediante un software, ¿cierto? Las dos van a llegar donde mismo. Las dos van a llegar al servidor de base de datos. ¿Ya? Desde acá igual es que usar el otro usuario. También se usa el otro usuario aquí, el que creamos. Entonces, este programa obviamente también permite conectarse a MySQL, pero tiene más herramientas, ¿cierto? Permite trabajar con comandos, permite modelar la base de datos, que lo vamos a ocupar harto después, cuando estemos trabajando ya en diseño de base de datos, y también administrar el servidor, ver el rendimiento, ¿cierto? Ver cómo está funcionando, etc. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es ahí está su pestaña,
Nueva conexión. Chicos, entonces, nueva conexión. Ahí le cambiamos. Claro. Cuando levantan nueva conexión, ¿cierto? Vamos a generar los datos para una conexión remota. Entonces, primero, denle un nombre a la conexión. ¿Para qué? Para identificar a qué servidor se va a conectar. Por ejemplo, le voy a poner el nombre del servidor. ¿Cómo se llama el servidor? ¿Qué nombre le dimos al Windows Server? ¿Se acuerdan? Database. ¿Ya? Luego me pregunta, ¿cuál es el método de conexión? Nuestro método va a ser mediante TCP/IP, ¿cierto? TCP/IP. ¿Ya? Luego nos pregunta, hostname, esa es la dirección IP del servidor al que nos vamos a conectar. Recuerden que estamos desde el cliente hacia el servidor. Si nos quisiésemos conectar en el mismo servidor y el programa lo hubiésemos instalado en el mismo Windows Server, esa es la dirección. Pero ahora estamos en forma remota. Por lo tanto, ¿qué dirección va a ir? La de 1.2, ¿cierto? Es la dirección del servidor. 1.2. Este programa usa un puerto distinto. No hay que poner 80. No los 80. Cuando se conectan, aquí recuerden esto, se lo voy a remarcar para que en el video lo recuerden. ¿Ya? Que eso siempre se lo va a olvidar. ¿Con cuál puerto me conecto? ¿Ya? Cuando se conectan con programas, con aplicaciones a un servidor de base de datos MySQL, el puerto es el 3306. Pero si usted se conecta vía web, mediante un navegador, Mozilla, Chrome u otro, es 80. Web es 80, aplicación 3306. ¿Ya? ¿Por qué nosotros bajamos el firewall de las máquinas? Porque estos puertos se pudiesen haber bloqueado, ¿cierto? Y no nos dejaba conectar. ¿Ya? 3306, dirección IP y usuario. ¿No sirve el ROT? No, el otro, el que crearon. El que crearon. ¿Ya? Y luego hace un test connection. Abajito. Test connection. ¿Ya? Y le va a pedir la contraseña de conexión para probar que pase en forma correcta. ¿Ya? Test connection. Y debería pasar la conexión. ¿Sí? Parámetros correctos. ¿Ya? Test connection. Y pasó. Si pasó la conexión en forma correcta, ok. Ok. Da ok. Y le va a aparecer una conexión ya guardada. Por lo tanto, este programa ya tiene una conexión hacia el servidor. No sabe. Ya. Tampoco. Expande la pantalla. Grande la pantalla. Ahí. Y ahí cliquea sobre la conexión después, doble clic. Le pide la contraseña para que probemos. Y va a entrar. ¿Qué es lo que va a empezar a ver? Lo que está a la izquierda son algunas bases de datos como las mismas que vimos un rato. Aquí aparecen 2, no 4, porque las otras son privadas. Entonces me muestro las que yo podría modificar. Hay una que se llama PHP Miami y otra se llama TEST. Pero en cambio cuando entramos con el ROT mostraba las 4, porque tiene más privilegio. Esa es la diferencia. Es por seguridad, porque si tú modificas esas bases de datos, hay información propia del programa. ¿Ya? Eso ahí entramos, listo. Entonces conectamos de dos formas, vía web, ¿con qué puerto? 80, con la aplicación 3306. Pero para ambos el mismo usuario. ¿Ya? Listo. Eso es suficiente por lo menos para generar la conexión. Hasta este punto estamos preparados para empezar a trabajar ya en un par de semanas con los servidores de base de datos. Ya hicimos la parte ya de infraestructura del curso. ¿Ya? Nada más. Después usted se desconecta. Es importante que terminen las conexiones. De hecho, aquí me aparece cómo estoy conectado aquí abajo. Y el puerto al que estoy conectado. ¿Por qué es importante que se desconecten y no solamente cierren y apaguen la máquina? Es importante que hagan esto, miren. Desconectarse y desconectarse de acá. ¿Qué pasa si no desconectamos y cerramos el navegador y la aplicación la cerramos sin desconectarse? ¿Qué podría pasar? Hay dos puertos que quedan abiertos. El puerto 80
y 3306. Quedan abiertos desde el cliente al servidor. ¿Ya? Entonces se desconecta, cierra la sesión y ahí puede apagar normalmente. Ahí apaga normalmente. Apagamos las dos. Las dos. Hasta esta instancia, o hasta lo que tenemos, ¿qué deberían hacer con el servidor? Hacer una clonación o una copia, ¿cierto? Clonarlo, copiarlo. Con lo que tenemos.